Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Y miren esto, hermano, ¿quién era María Magdalena? Cómo rápido pone el background, pone la referencia a los antecedentes de María Magdalena. Dice, de quien había echado 7 demonios. Hermano, si pensamos nada más en esto, yo creo que María era la persona menos indicada para que fuera la primera persona que se le presentara a Jesús al resucitar. Pero vamos a seguir. Dice en Marcos 16:1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir ungirles. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya saliendo el sol. Tus acciones gritan fuertemente a Dios. Tus acciones gritan fuertemente a Dios. Y vamos a ver por qué se le aparece a María. ¿Por qué si no se ve muy calificada para que Dios se aparezca a ella? ¿Por qué no se le apareció a uno de los discípulos? ¿Por qué no se le apareció al discípulo amado? Se le parece a María Magdalena, la que había echado de ella 7 demonios. Escuchen esto. Vamos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y dice así el versículo, vamos a estar leyendo del 1 al 3 y del 10 al 11. Del 1 al 3 dice así, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro, así como muchos han venido y apenas también yo le estuve abriendo la puerta, estaba bien oscuro y los hermanos aquí, amén. Dice que así María Magdalena estaba allí para buscar de Jesús, aún muy oscuro, al sepulcro, y vio que quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado al maestro. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba a Jesús y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y dice así del 10 al 11. Vamos a leerlo completo. Yo sé que el pastor ya lo leyó, pero vamos a refrescar un poquito más. Amén. Nadie se pone bravo porque le lea la palabra. Amén. Dice, corrían los dos juntos. Estaban hablando de Pedro y el otro discípulo amado. Más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, bajándose a mirar y vio lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Ok? Acuérdense, María va de muy de mañana, ve la puerta abierta, regresa donde están los discípulos, le dice a Pedro y al discípulo amado esto que está aconteciendo. Los discípulos amados van y Pedro van allí, aún entran a la tumba y no ven a nadie y se van. Pero escuche qué pasa. Y volviendo los discípulos a lo suyo, estoy en Juan 20:10, el 11 ahora, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella repite una vez más,
Acuérdate, ella fue a los discípulos y se han llevado al maestro. Aquí está viendo los ángeles, pero en su dolor ni se da cuenta que eran ángeles. Y le dice, mira, repite nuevamente, se han llevado al maestro. Y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Cuántos creen que tienen un Dios que ve? Amén. Dice ella, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Por qué se le presenta a María Magdalena? Hermano, es muy fácil. Porque ella sabía de dónde Dios la había sacado. Ella sabía de dónde que era salir de 7 demonios. Como dicen algunos esposos, ay, mi esposa tiene un... Bueno, no vamos a decirlo, que serio se pusieron. Pero imagínate 7 demonios en una mujer. Hermano, esta mujer, fíjense, repite 3 veces, ¿dónde han puesto al maestro? ¿Dónde lo llevaron? Si tú lo cogiste, estaba hablando con Jesús y estaba tan adolorida que sus ojos estaban ciegos. Y estaba reclamando, ¿dónde está Jesús? Porque aún muerto yo sé quién es Él. Aún muerto yo sé que Él hizo algo que nadie podía haber hecho. Solo Dios. Aún muerto, yo necesito saber dónde está Jesús. ¿Cuánto darán glorias a Dios? Tus acciones gritan fuertemente a Dios. Hace ya yo publicaba una imagen que vi en internet y lo puse. Se ve un hombre con un control remoto, mirando el televisor, viendo hacia el televisor y decía, cuando tenga tiempo voy a la iglesia. Hermano, tus acciones están hablando fuertemente a Dios. Y después se ve, así en la mitad de la pantalla se ve lo mismo hombre. Pero esta vez está en el hospital. Ay, cuánto pudiera ir a la iglesia. Hermano, tus acciones repercuten grande aún allá en el cielo, porque según lo que tú hagas aquí en la tierra, según si tú no aceptas a Jesús como tu Salvador, repercuten, amén. Y María Magdalena se estaba allí claro que si ella confía en alguien, era en aquel Cristo que murió y resucitó por ti y por mí, amén. Para muchos ella no calificaba. Para muchos le decían, pero ¿cómo esta mujer que Dios le saca 7 demonios es la primera persona que Dios se le aparece? Hermano, porque fue la primera persona que estuvo allí, fue la primera persona que empezó a buscar. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Y Jesús se le mostró. Dice que estaba allí llorando y los ángeles le preguntaron, ¿por qué lloras? Y Jesús se conmovió porque le viene y le dice, parece que Jesús estaba allí y le decía, dile a los ángeles, dile, ¿por qué llora? Pero vio tanta la conmoción de María que dice, no, ahora la pregunta se la voy a hacer yo, ¿por qué tú lloras? Y muchas veces Jesús está así contigo. En medio de tu aflicción, en medio de tu problema, en medio de tu dificultad, Él te dice, ¿por qué tú lloras? Yo estoy aquí. Yo resucité para ti. Amén. Dice así. Para muchos ella no califica. Pero para Dios sí califica. Porque dice en 1 Corintios 1 del 27 al 28 dice que lo necio, lo vil, lo débil y lo vil y lo menospreciado escogió Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Las segundas personas que se le presentó, amén, fueron a las mujeres de Galilea. Y yo pongo a estas mujeres como
como un sobrenombre, las mujeres de una fe inquebrantable. Vamos a Lucas 23, de 55 al 56. Lucas 23, del 55 al 56. Amén. Y dice así, y quitándolo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, mujeres que venían siguiendo a Jesús, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas. Hermanos, estas son mujeres que muchas veces las encontramos en la iglesia, mujeres que no se pueden estar quietas, mujeres que trabajan para Dios. Ellas ven a Jesús muerto, ellas están tal vez con tanto dolor, ellas venían de Galilea siguiendo a Jesús, pero cuando regresan, ellas no se quedan y van a dormir o van a llorar. Ellas van a hacer especias aromáticas para el Rey de Reyes. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dice, y vueltas preparan especias aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro estas mujeres, dice, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acuérdense que ellas venían de Galilea. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dijeron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Hermano, ¿se acuerda quién fue la primera persona? María Magdalena. Y María Magdalena se lo dijo a los discípulos y a todos aquellos que creían en Dios, pero no creyeron porque, ¿qué? Pensaba que estaba descalificada por Dios. Ahora estas mujeres también ven a Jesús y más adelante también dice que tampoco creyeron en ellas. Porque tal vez no eran discípulos o cerca de los discípulos de los apóstoles y tampoco creyeron en ella. Lo lindo es de esto es que mira Mateo, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ellas creyeron a los ángeles. Aún no habían visto a Jesús, pero ellos salieron allí con gran gozo y fueron corriendo a dar las nuevas de sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, hermano, estas mujeres corrieron tanto que alcanzaron a Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Estas mujeres estaban tanto gozo, había tanto gozo. Su llanto se había convertido en gozo. Y aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Estas mujeres tenían un gozo, aún sin ver a Jesús, creyendo la palabra de los ángeles, que Jesús no se pudo esconder de ella. Y dijo, cuán gozo siento, porque creyeron en los ángeles, creyeron en mi palabra. Y Dios se goza cuando tú le crees a Él.
Por eso fueron las segundas personas, el segundo grupo este grupo de mujeres, fueron las segundas personas que vieron a Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y dice en Lucas 24, del 10 al 11, dice así, estamos igual en las mismas mujeres ahí. Dice, era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ella, y no, ¿qué dice? Y no las creían. Los discípulos de Jesús, 3 años y medio experimentando cosas maravillosas, aún Jesús resucitando personas entre los muertos. Aún Lázaro le dijo, 4 días muerto Lázaro en la tumba. Le dijo, Lázaro, ven fuera. Ellos vieron esto y no creían que Jesús había resucitado. Pero nos enseña, la Biblia por algo nos enseña ese orden. Por algo es. ¿A quién más se le aparece? Dice a Pedro. En Lucas 24:34 dice así, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ahora, también lo vemos en 1 Corintios 15:5. Dice así, ¿a quién? Cefas, era Simón Pedro. Y después, ¿a quién? Y después a los 12. ¿Por qué este orden? ¿Por qué? ¿Por qué a Pedro, que lo negó 3 veces en la cruz? ¿Por qué si él tampoco se ve calificado? Hermano, porque lo vil, lo débil, lo menospreciado escogió Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y ni aún a él le creyeron. Dices, tú no estás calificado tampoco. Muchas veces calificamos a las personas. Hermano, tenga cuidado, porque esas son las personas que Dios ama. Cuidado. Posteriormente, se le aparece al versículo que estamos leyendo, empezamos a leer. Se le parece a los 2 discípulos, y a los 2 discípulos, no, apenas se menciona el nombre de uno de ellos. ¿Y por qué a estos 2 discípulos y no a los 12? Porque Dios tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito y por algo es su orden perfecto. Cuando tu vida tú no quieres algo, hermano, de gloria a Dios. Dios sabe cuándo te lo va a dar. A veces tú dices, no, pero ¿por qué no me lo da? Es que no estás listo. Y si te lo da, te vas a romper. Espera el tiempo correcto de Dios. Amén. Lucas 24, vamos ahí, vamos a estar leyendo varios versículos. Y vamos a profundizar en estos versículos. Dice 24:13. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Emaús estaba aproximadamente 12 kilómetros. ¿Ok? Es como ir de aquí a Bainoa y regresar. Son 12, ¿no? Imagínense 12 kilómetros caminando. Dice que estaba a 70 estadios de Jerusalén, 12 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaba y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Gloria a Dios. Qué lindo que Jesús se acerque hoy a tu vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Pide a Dios que Jesús siempre esté a su vida, que su presencia siempre esté en su vida. Y hermano, no hay cosa que te mueva, porque tu firmamento, tu roca es Cristo. En tu matrimonio, Cristo tiene que estar presente. Dios tiene que estar presente. Que dice que Dios es ¿qué? Que Dios es ¿qué? Amor. Hermano, ¿cómo vamos a amar a la otra persona si no conocemos al Dios de amor? ¿Cómo vamos a tener una relación si no sabemos qué es amar? Ama a Dios y tú vas a ver cómo vas a amar a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Amén. Y dice así. Dice que Jesús, no sé en qué ver, y Jesús mismo se acercó
y caminaba con ellos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Estos discípulos apenas se dice el nombre de uno, pero ellos tenían un fuego. Y decía, Señor, él hizo cosas grandes, vamos a ver qué pasa. Y caminaba allí, discutían de esto que había pasado, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Y les dijo, Jesús les dice, mira esto, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis, qué? Triste. Qué lindo que la Biblia nos declara todo. Si tú profundizas, hermano, tú puedes sacar tanto provecho de la Biblia que en ningún otro libro existe aquí en la tierra. Y lo lindo de esto es que esta palabra permanece, ¿por qué? Para siempre. Para siempre. Y dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, es el nombre de uno de ellos, el otro no aparece, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Gloria a Dios. Era el forastero y este fue el que resucitó. ¿Eres tú el forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Verdad que Dios tiene cosas tremendas? Amén. Porque Él es paciente y misericordioso con cada uno de nosotros. Muchas veces tú no entiendes a qué estás pasando, pero Él está ahí diciendo, pero acuérdate que yo soy el que resucitó. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaban los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Hermano, muchas veces nosotros pensamos que Dios te va a hacer y darle un milagro, una bendición de una forma, pero Dios obra como Él quiere, a la hora que Él quiere y con el que quiere. Estamos a veces encerrando a Dios y me dice, no, tienes que darme esto. Hermano, Dios obra como Él quiera. Y ellos pensaban que Él era el que iba a redimir a Israel con caballo, con fuerza. Pero Él venía a redimir más que eso, iba a redimir tu corazón y el mío, para tener vida eterna en Él, amén. Dice, aunque también nos ha asombrado unas mujeres, ya les conté las mujeres, amén. De entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron, no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hermano, escuche este versículo. Versículo 27, Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decía. De él decía. Hermano, usted tiene un Dios que es comprensivo con usted. 12 kilómetros explicándole letra por letra, profeta por profeta, libro por libro, para que entendiesen las escrituras. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y dice el 28, llegando a la aldea donde iban, llegaron a la meta que ellos iban, al lugar que ellos iban. Miren esto, acuérdate, tus acciones gritan fuertemente a Dios. Dice, y llegaron a la aldea donde iban, y Jesús
Dice, y él hizo como que iba más lejos. Amén. Escuchen esto, Dios siempre tiene un propósito. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día se ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Hermano, dígale hoy a Jesús, Jesús, quédate conmigo. Jesús, quédate conmigo. Fue tanta la insistencia de estos varones que Jesús le concede esto. Amén. Dice el 30, y aconteció que estando ellos sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Gloria a Dios. Hermano, obligaron tanto, persistieron tanto en que Jesús se quedara con él, que pudieron ver a Jesús resucitado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Oh, Dios siempre tiene un propósito. Amén. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. En Marcos 16:13 dice así. Marcos 16:13. ¿Alguien ya lo tiene? Dice así. Ellos fueron y hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa. ¿Y qué? Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que habían visto resucitado. Ese era el motivo. Si verdaderamente creían en Dios. Fíjate que fue tal vez a la menos calificada, la que había tenido 7 demonios. Después a las mujeres Galilea que habían venido de otra ciudad, no eran sus discípulos. Después se le aparece a Pedro, el que la había negado. Y por último se le aparece a estos discípulos que aún uno de ellos se le ve el nombre. Y ninguno de ellos, ninguno de estos 11 había creído en estas palabras de que Jesús había resucitado. Pero hermano, qué lindo que Él resucitó. Que llegamos al punto que Jesús no nos diga esto y reproche tu fe porque es muy poca, muy débil, aún viendo las bendiciones que Dios te ha dado en tu vida. Amén. Amén. Jesús aún está presente aquí. ¿Por qué está haciendo esto Jesús? ¿Por qué se muestra a algunos solamente? ¿Por qué no se aparece a todos? Porque Jesús estaba restaurando, reconstruyendo, reafirmando y probando su fe. Y a medida que esta fe crecía, más se manifestaba. Amén. Amén. A medida que esta fe crecía, más se manifestaba. Pablo escribe en 1 Corintios 15 del 3 a 6. Pero primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Están entendiendo? Cómo fue aumentando esa fe y se fue manifestando más. Amén. Por eso yo puse en un subtítulo a este título.
Dice, Jesús aún está presente aquí, pero si tú lo quieres ver, en tu vida, solo lo verás si crees en Jesucristo. Amén. Solo lo verás si crees en Jesucristo. Conclusión. Ver es un beneficio del que cree. Primero creo y después hablo. 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Salmo 117:10 dice así, creí por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Ver es un beneficio del que cree. En Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, este es a Tomás, Tomás creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, tú estás en esta promesa. Tú no viste a Jesús, pero sabes que existió. Tú no lo viste resucitado, pero sabes que resucitó. Amén. Y eres bienaventurado por eso, porque cuánto confías y crees en su palabra. Como dice un dicho a Nedita allá cuando fue a la casa, Nedita decía, me dijo, ve para que no te lo cuenten. Un dicho así parece que hay por aquí. Ve para que no te lo cuenten. Y actualizándolo a este tema, podríamos decir, cree para que no te lo cuenten. Amén. Cree para que no te lo cuente. Cree en Jesús y vas a ver cómo Dios se va a manifestar en tu vida. María Magdalena creyó en él aún muerto porque fue el único que lo libró de los 7 demonios. Ella no tenía vida. Jesús le dio vida más agradable que un ser humano puede experimentar. Amén. Las mujeres de Galilea creyeron a los ángeles y salieron con gozo corriendo a contarle a los demás, alcanzando a Jesús a tal punto que él mismo los saluda con gozo y ellas se echan a sus pies, siendo las primeras personas que tocan a Jesús después de resucitar. Pedro, el que había rechazado, pero arrepentido, Jesús en su gran misericordia lo visita y parece que es un encuentro especial. Y encontrado en fe en él, nota, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. No te quedes, si llega el pecado, si pasa algo, no te quedes aquí. Ven a la reconciliación, amén. Y ven al Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Los 2 discípulos hablaban de lo que habían en sus corazones de Jesús. Y él no solo se acordó y caminó con ellos, gloria a Dios, sino que fue pacientemente con ellos. ¿Cuántas veces Jesús ha sido paciente contigo? Porque a veces somos cabezones. A veces somos tan cabezones y tan necios. Pero Jesús es paciente contigo. Y lo fue con estos discípulos. Explicando las escrituras. 12 kilómetros. ¿Cuánto tiempo estuvieron escuchando al mismo Jesús, escuchando la palabra de Dios? Porque aunque tenían dudas y expectativas diferentes a las de Dios, creían en Él. Y Jesús separó un tiempo para ellos. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es mi deseo. Dios te bendiga. Amén. Jesús aún está presente aquí.